tardes a todos y todas. El Instituto Nacional de Ciencias Penales les da la más cordial bienvenida a la Semana Judicial en el INACIPE. En esta cuarta conferencia tendremos el honor de escuchar al juez César Roberto Hernández Aguilar con el tema Estrategias de litigación en las medidas cautelares. Él es juez penal federal en la Ciudad de México en el reclusorio preventivo Baron-Württemberg. También fue juez de distrito desde 2022 a julio de 2024 en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl. Juez, sea usted bienvenido al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Le pido al doctor Sergio Suárez Daza, secretario general académico, que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Estamos muy contentos. Esta semana ha sido una semana de una gran festividad para el Instituto Nacional de Ciencias Penales, para poder compartir con nuestra comunidad jurídica de la sapiencia de nuestros ponentes, a quienes hemos comprometido ya a que vengan en una siguiente ronda y en otra siguiente ronda también para escucharlos. Los hemos invitado a que formen parte también de nuestro claustro docente. Les quiero compartir que hemos acordado también con los ponentes que estas charlas van a quedar en documento físico. Se van a hacer unos cuadernillos donde todas las ponencias van a quedar plasmadas para que podamos leerlas, releerlas, estudiarlas, y esa es la intención, de que la comunidad realmente se sienta con la posibilidad en todo momento de tener esta cercanía con el conocimiento. Estimado juez, agradecemos de verdad su presencia, nos sentimos muy honrados de poder escucharle, y que bueno, finalmente sabemos de su trayectoria y sabemos también que hoy por hoy es fundamental tener claridad en las estrategias. El procedimiento siempre va a ser como un juego de ajedrez. Sabemos que es importante. Atrás quedaron los tiempos en donde solamente era el agente del Ministerio Público el que se cerraba y que no le importaba lo que la defensa fuera a establecer. Hoy le resulta fundamental, si no lo hace es un tema de una mala estrategia, el no poner atención en la forma en que la defensa, por ejemplo, está moviendo sus piezas. Para la defensa también es importante atender cuál es la estrategia específica que está siguiendo el agente del Ministerio Público para acreditar, como lo hemos visto en estas charlas, pues el delito, ¿no? Ayer lo veíamos, el injusto penal, esto del juicio de reproche, que va a ver en un momento determinado reflejado en una resolución, ya sea condenatoria o absolutoria, dependiendo de la estrategia que se haya seguido. Bueno, no quiero abundar más en esto y queremos escucharlo, su señoría. La verdad, le reitero nuestro agradecimiento por estar formando parte de esta semana tan significativa para el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sea bienvenido. Gracias. Antes de comenzar, creo que no hay palabras para agradecer al Instituto Nacional de Ciencias Penales el apoyo para realizar este tipo de eventos. Esta semana es muy importante porque culmina con el Día del Abogado, el 12 de julio. Estar aquí en el INACIPE es un verdadero honor. Compartir el panel en esta semana con jueces como el juez Campos Malagón, que estuvo por aquí con ustedes hace algunos días, el juez Alcántara, el juez Ricardo Ojeda, la maestra Shareni, que va a estar el día de mañana, y la invitación que nos hicieron del INACIPE. Lleva un gran honor estar aquí en esta sala y compartiendo con ustedes conocimiento que desde mi experiencia espero les pueda aportar a ustedes para mejorar la calidad en la impartición de justicia, porque la impartición de justicia no únicamente corresponde a los juzgadores, nos corresponde a todos, es una función de todos hacer un trabajo correcto. Si todos hacemos un trabajo adecuado con la excelencia que se requiere, se puede llegar a grandes resultados. Y esta charla, ustedes saben que tiene por título Estrategias de litigación en medidas cautelares. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero quisiera comenzar con el tema principal de esta charla, aunque pareciera que me desviaré un poco, pero espero al final quede clara mi idea. Hoy quiero que nos quedemos todos con la idea, y el final de esta charla será así, que siempre debemos ponernos en el lugar del otro. Hoy vamos a aprender eso, a ponernos en el lugar de otra persona.
¿Y por qué digo esto? A mí me gustaría que ustedes participen durante la charla. Todas las conferencias que imparto trato de que ustedes participen, de que ustedes respondan algunas preguntas. No se preocupen, no va a ser aquí un test o un quiz. Van a ser preguntas muy sencillas, preguntas sugestivas. Para comenzar, ¿quiénes de ustedes todavía son estudiantes? Alcen la mano, por favor. Estudiantes. ¿Quiénes de ustedes trabajan en fiscalías o en ministerios públicos? Alcen la mano, por favor. Espero que les sirva la tercera parte de esta charla que va enfocada para ustedes. ¿Y quiénes son abogados postulantes? La gran mayoría que tienen que lidiar con las famosas prisiones preventivas que les imponen a sus clientes. El día de hoy, reitero, la charla va a ser de vamos a ponernos en el lugar del otro. Como primer punto, ¿quién de ustedes ha sacado una licencia de conducir? Alcen la mano, supongo que todos, la mayoría. ¿Y quién de ustedes dice, yo vivo en el Estado de México, pero quiero mi licencia de conducir en la Ciudad de México? ¿Y tienen algún familiar, algún tío, algún primo, alguien que les da su comprobante de domicilio de la Ciudad de México? No se preocupen, aquí no vamos a cancelar a nadie. Solamente les pido que alcen la mano quien haya hecho eso alguna vez. Nadie lo ha hecho. No les dé pena, yo la alzo, no se preocupen. Veo algunas manitas levantadas. De acuerdo. Segundo punto, y aquí no alcen la mano porque aquí sí hay una infracción. Mejor digan si conocen a alguien. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ha sacado sus placas vehiculares, escuchen unas risas por ahí, vehiculares del estado de Morelos o del estado de México, porque con motivo del costo de su vehículo no les conviene sacar su emplacado en la Ciudad de México? ¿Conocen a alguien así? Yo conozco a bastantes. Todos conocemos a alguien, de acuerdo. Y ya algo más tranquilo. ¿Cuántos de ustedes han cambiado de domicilio durante el transcurso de sus vidas? Yo he cambiado de domicilio como 6 veces, entonces supongo que ustedes también han cambiado de su domicilio en varias ocasiones. Por necesidad, por alguna cuestión de crecimiento personal, por la escuela, los que son estudiantes, no me dejarán mentir, muchas veces tienen que cambiar de domicilio para ir a trabajar. ¿Y todo esto qué tiene que ver con las medidas cautelares? Yo les pregunté a los que son fiscalía y a los que son abogados. Quiero que los que sean fiscales, los que sean ministerios públicos, se pongan en el lugar de esas personas que acabo de mencionar. Quiero que se pongan en el lugar de esa persona que ha cambiado de domicilio durante el trayecto de sus vidas. Y quiero que piensen que seguramente ustedes en algún momento han hecho ese tipo de trámites que sí son algo triquiñuelas, algunas trampillas por ahí para lograr no pagar cierto impuesto o lograr un documento personal. Quiero que ustedes se pongan en el lugar de la persona que está siendo imputada o acusada de un delito. ¿Ustedes considerarían que esa sea una razón suficiente para que esa persona esté en prisión por más de 2 años hasta que le dicten una sentencia? ¿Quién de ustedes dice, sí merece prisión preventiva esa persona? Ya no veo manos levantadas, pero todos conocemos a alguien que ha hecho ese tipo de trámite. La charla del día de hoy, reitero, es ponernos en el lugar de otra persona. Muchas veces en las audiencias de medidas cautelares yo he escuchado este tipo de razonamientos. Razonamientos que implican, es que ha vivido en varios domicilios y por eso debe estar en prisión preventiva. Es que sacó su licencia con un domicilio que no era el de él y por lo tanto hay falsedad en el domicilio y la persona tiene que estar en prisión preventiva todo su proceso. O, por otro lado, es que cuando fue a registrar sus placas lo hizo en otro estado y mira, si faltó a la verdad cuando hablamos del emplacamiento de un vehículo, también lo va a hacer en su proceso penal y por esa razón tiene que estar en prisión preventiva. Siempre pongámonos en el lugar de las personas. De eso va a tratar la plática del día de hoy. Y ya sustancialmente la dividiré en 3 apartados. El primero es, varios de ustedes son estudiantes, comprendo que a lo mejor tienen algunas dudas tratándose de lo que implica una medida cautelar. No vamos a hacer un repaso, no se preocupen, simplemente aspectos puntuales que todo abogado debería dominar en las audiencias. Y cuando digo debería, es el mundo del deber ser. Porque ustedes lo verán y aquí vamos a, no funar, pero sí vamos a hacer objeto de crítica a todos. Ministerios públicos, defensas y también los jueces. Los jueces también emiten decisiones arbitrarias cuando se imponen medidas cautelares. Y es más, vamos a hacer la última pregunta antes de ya comenzar de lleno con la plática de medidas cautelares. ¿Cuántos de ustedes consideran que se les impuso arbitrariamente una prisión preventiva a sus patrocinados? Entonces no se preocupen, aquí venimos a hacer una especie de roast de todos. Jueces, defensores, ministerios públicos. Y por esa razón, como todas las conferencias que hago,
dividiré esto en 3 apartados. El primero es cómo se deben comprender las medidas cautelares por los juzgadores, y cuando digo cómo deberían es el ideal. ¿Cuál es el mínimo de preparación que se requiere para que los juzgadores impongan una medida cautelar? El segundo punto va dirigido a los agentes del Ministerio Público, porque tampoco me dejarán mentir que muchas personas sí ameritarían estar en prisión preventiva, pero no lo están, porque a veces atribuye deficiencias en su actuar. Deficiencias que desde este momento anticipo. No siempre es responsabilidad del Ministerio Público. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado este debate que hay en redes sociales, donde decimos, es que el juez lo liberó porque el Ministerio Público no hizo bien su trabajo? Parece ser que es una especie de a quién le toca la pelota, a quién le aventamos la culpa. Por un lado, hay periódicos que dicen, juez liberó a cierto delincuente. Y hay quienes dicen, no, es que todo fue culpa del Ministerio Público. Yo soy de la idea de que todos debemos asumir nuestras responsabilidades, todos. Si hay una liberación de una persona por un formalismo procesal, aquí sí llegaremos a un extremo en el que ese formalismo va a garantizar impunidad para una persona que está esperando una sentencia de condena para tener una reparación del daño. Viceversa, el Ministerio Público, y aquí no vengo tampoco a canonizar a la institución de la Fiscalía, pero quienes trabajan en Fiscalía, los que alzaron la mano, saben la cantidad excesiva de trabajo que hay. Cúmulos de carpetas. Las carpetas ya parecen averiguación previa. Para aquellos que no sepan qué es una averiguación previa, ya las averiguaciones previas son una investigación ya formalizada, donde había testimonios, inspecciones, periciales, y el proceso solamente era ratificar lo que pasó. ¿Qué sucedía? Persona que llegaba a formal prisión, persona que ya era sentenciada. Difícilmente veías una sentencia absolutoria en ese sistema. Y las carpetas ya son de tomos y tomos y tomos. Hoy día, no significa que digamos, ay, porque tienen mucho trabajo, entonces que lo hagan al aventón. No, no funciona así. Pero sí hay que comprender las circunstancias en las que nos encontramos todos. No estoy justificando a la institución de la Fiscalía para nada, pero cuando tú tienes 500 asuntos y tienes que preparar 4 o 5 audiencias diarias de esos asuntos e imponerte de la carpeta, sumado a la mala organización presupuestal que hay en la Fiscalía para efecto de designar mayor personal para las investigaciones, es otro punto. Entonces, la idea de hoy es que como agentes del Ministerio Público trataré de simplificar un poco el trabajo en cuanto a justificar una medida para personas que sí deban estar en prisión preventiva. Y la última parte de esta intervención se centrará en estrategias para la defensa. ¿Por qué? Porque he escuchado en otros foros donde totalmente hay abogados, espero que aquí no haya alguno de ellos, dicen, es que la carga de la prueba en las medidas es de la Fiscalía, y yo concuerdo totalmente, pero entonces yo no tengo que hacer nada, porque si no lo cumple, prácticamente yo lograré la no imposición de una prisión preventiva. Vamos a tratar de cambiar esa perspectiva porque ustedes como abogados sí pueden hacer algunas cosas para combatir esas medidas que posiblemente sean arbitrarias. Esa va a ser la estrategia que centraré el día de hoy en estos 3 puntos. Vamos a comenzar con ¿para qué sirven las medidas cautelares? Voy a ponerme de pie, acostumbro a hacer esto en todas mis charlas, después tomaremos asiento para relajarnos un poco. Las medidas cautelares, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen 3 finalidades. Las 3 finalidades son muy claras. Evitar la sustracción de la acción de la justicia de la persona imputada o acusada, es decir, evitar que ya no vaya a sus audiencias, evitar que el proceso continúe. La segunda es la obstaculización del procedimiento. Evitar que el procedimiento se obstaculice o se paralice. ¿Por qué? Porque la persona pueda influir en manipular los elementos probatorios, porque la persona pueda presionar a algún testigo, porque la persona pueda generar algún riesgo en el desarrollo de la investigación, en fin. Y la última, que es la más cuestionada, se refiere al peligro para las víctimas, ofendidos o la comunidad. ¿Por qué digo que es la más cuestionada? El Código Nacional de Procedimientos Penales es de hace más de 10 años. Sin embargo, muchas personas no lo saben, aparentemente, sobre todo con la reforma del 31 de diciembre de 2024, pero hay un tribunal por ahí que nadie ubica, que nadie conoce. Ese tribunal de vez en cuando emite resoluciones que sí impactan en el sistema penal mexicano. Ese tribunal se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí existe, sí dicta sentencias. Y dictó una sentencia desde 1997.
el caso Suárez Rosero contra Ecuador, en el cual se establecía las finalidades de la prisión preventiva. ¿Cuáles eran esas finalidades? Únicamente 2. De las 3 que acabo de mencionar, solamente no obstaculizar el procedimiento y peligro de sustracción. Desde ahí tenemos un primer elemento de vicio en las medidas cautelares. Y este primer elemento de vicio es que en el Código Nacional se establece para imponer medidas cautelares que pudiera haber algún peligro para la víctima, los testigos y la comunidad. ¿Qué sucede? ¿Que no para eso existe otra figura en el Código Nacional? Para garantizar la protección de las víctimas. Una medida que incluso se usa arbitrariamente en algunos procesos penales. Esta medida se conoce como medidas de protección. Se suele confundir las medidas de protección con las medidas cautelares. Y eso es un primer sesgo, un primer vicio que tiene nuestro sistema. Ahora, cuando se imponen medidas cautelares, las medidas cautelares deben garantizar o deben superar algo que se conoce como test de proporcionalidad. Si ustedes quieren profundizar sobre qué implica el test de proporcionalidad, les recomiendo ampliamente, pero ampliamente, ese libro es lectura obligada para los abogados. El libro de Aarón Barak, Proporcionalidad. Es una joya de libro porque él junto con Alexis son los precursores o aquellos que profundizaron más sobre el test de proporcionalidad. Y dirán, ¿y es que estos dijeron lo mismo? No. Alexis, una institución en filosofía del derecho y en argumentación jurídica, cuando nos habló del test de proporcionalidad, él únicamente invocó 3 presupuestos: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por su parte, Aarón Barak es el que ha tenido mayor influencia en México. ¿Quién de ustedes ha leído esta famosa tesis del uso lúdico de marihuana? Y en esa tesis habla de 4 etapas del test de proporcionalidad. Esas 4 etapas no es que el secretario de Estudio y Cuenta de la Corte dijera, se me ocurren porque las voy a sembrar y con eso vamos a garantizar un ejercicio efectivo de nuestros derechos. No. Todo esto viene de la Corte israelí. Aarón Barak es israelí. Aarón Barak nos explica que las medidas cautelares deben tener 4 elementos indispensables. El primero es un fin legítimo. Vamos a explicar eso más adelante. El segundo viene una conexión racional, que en Alexis lo vamos a encontrar como idoneidad. El tercero es necesidad y el cuarto es proporcionalidad. Ustedes pueden encontrar la obra de Aarón Barak en la editorial Palestra, e incluso es una obra maravillosa. Toda la pluma de Aarón Barak es maravillosa. Tiene libros sobre derechos fundamentales, tiene libros sobre jueces y democracia. Aarón Barak no lo vayan a escribir A, sino con A-H-A-R-O-N, Barak sin CK, solamente la K, para que no confundamos el Aarón con otro Aarón. Aarón Barak nos explica en qué consiste cada uno de estos presupuestos. Cuando los jueces imponemos una medida, lo primero que ustedes tienen que saber como estudiantes, primero me dirigí a los estudiantes, es que estas medidas cautelares son transitorias y eso es algo que todos debemos aprender. Las medidas cautelares son transitorias y cuando digo transitorias, eso también incluye el estar en prisión. No significa que, voy a adelantarme un poco, inflemos estadísticas y digamos, detuvimos al narcotraficante más pesado del Estado de México. Eso no es un éxito en cuanto a cuestiones de impunidad o de esclarecimiento de los hechos. Eso es un éxito mediático. Pero los éxitos mediáticos, y esta es la primera lección que quisiera dejar, los éxitos mediáticos no son sinónimos de éxito en el aparato de justicia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas muchos asuntos vienen mal armados, se caen los asuntos y esa estadística de personas que estuvieron en prisión, pues simplemente se queda en eso, humo, estadística, lo cual en la doctrina lo conocemos como criminología mediática. Si ustedes quieren abundar sobre las obras de criminología mediática, les recomiendo el texto de Zaffaroni, La cuestión criminal. Ahí les voy a explicar en qué comprende la criminología mediática. Pero vayamos a las medidas cautelares en sí mismas. Una medida cautelar, reitero, es transitoria. Siempre va a afectar un derecho. Hay un catálogo de 14 medidas que está en el artículo 155 del Código Nacional, que no voy a mencionar en este momento, pero que van, por ejemplo, desde firmar cada determinado tiempo, exhibir una garantía económica, que eso vamos a ir un poco más adelante, un brazalete electrónico que usualmente los jueces los ponen a cargo de ustedes como abogados, resguardo domiciliario y prisión preventiva, entre varias otras.
¿Por qué mencioné las medidas cautelares, algunas en específico? Porque para justificar una medida cautelar se requiere cumplir con este test. ¿Qué advierto en la práctica? En la práctica, y esto lo escuché en una audiencia, casi siento que pobre Aarón Barak le iba a dar un infarto si escuchaba eso. Alguien dijo en una audiencia: señor juez, pido la prisión preventiva para esta persona porque la medida es idónea y por tanto es necesaria y eso la hace proporcional. Son cosas distintas. Cada una requiere una justificación distinta. Vamos a explicar en qué consiste y cómo justificarlo, primero con los ministerios públicos y después cómo controvertirlos con la defensa. Vayamos con fin legítimo. Fin legítimo es que si yo quiero imponer una medida, debe ser porque quiero procurar alguno de los fines que acabo de referir. No obstaculización del procedimiento o peligro de sustracción. Esa es mi finalidad. Garantizar que el proceso marche como se debe. ¿Qué les adelanto algo? Todas las medidas del artículo 155 del Código Nacional, todas cumplen con un fin legítimo, porque todas buscan neutralizar algún riesgo. Por ejemplo, las firmas periódicas buscan garantizar, evitar la sustracción de la acción de la justicia. Ese es mi fin legítimo. Esa es la finalidad que yo busco con la medida cautelar. Cuando hablamos de la separación de algún cargo o la suspensión, busca garantizar la finalidad de evitar la obstaculización del procedimiento. Cada medida tiene una finalidad específica y a veces solemos confundir y tratamos de meter todo el 168, todo el 169 y todo el 170 para justificar una medida. Y no es así. Vamos a ver qué cuestiones ha advertido durante el desarrollo de las audiencias. Posteriormente pasamos a la idoneidad. En Alexi van a encontrar que la idoneidad presupone el fin legítimo. Eso donde lo van a encontrar en el libro de Derechos Fundamentales de Robert Alexi. Teoría de los derechos fundamentales, para ser exacto. La idoneidad implica que lo que yo quiero proponer, la medida que yo quiero fijar, debe tener algún grado de éxito. Debe de alguna manera neutralizar el riesgo que yo quiero imponer, el riesgo que quiero disminuir. ¿La medida de firma periódica disminuye el riesgo de que la persona se me vaya a otro país? Sí, sobre todo si lo fijo cada semana. Si lo fijo cada semana, es posible que yo evalúe periódicamente que la persona no se va a sustraer de la acción de la justicia. Si yo fijo una garantía económica, ¿cuál será la finalidad? ¿El fin legítimo? ¿Cuál será? ¿Que no obstaculice el procedimiento o peligro de sustracción? Cada medida va ligada a un fin legítimo. Eso no lo debemos perder de vista porque siempre decimos o invocamos idoneidad como si ya se diera por sentada. La idoneidad para el caso de la garantía económica implica que ese dinero sea un incentivo para que la persona no se nos vaya. Que ese dinero sea un incentivo para que la persona cuando termine su proceso pueda recuperar esa garantía. Para los que son estudiantes, la garantía no forma parte de sus honorarios, o al menos no lo digan en la audiencia, porque eso suele pasar. Y me tocó en alguna ocasión decían, en los recesos de la audiencia, yo iba saliendo, yo alcancé a escuchar que decían, no, es que esos 50,000 pesos son para el juez. Y yo, ¿cómo? Obviamente regresando de la audiencia o regresando del receso, pues sí le dije a la persona, si te dicen que ese dinero es para el juez, esto está grabado, te están mintiendo, denúncialo, te lo tienen que regresar. Entonces no hagan esas prácticas, porque a veces detrás de la puerta del receso, detrás de la puerta de la sala, a veces se alcanza a escuchar algo. Entonces cuidado con lo que dicen y cuidado con lo que aseveran. En esa ocasión, pues de todas formas desde ahí, en todas las audiencias siempre lo digo. Quienes han ido a mis audiencias, siempre que hay garantía económica o siempre que hay algún billete de depósito para efecto de algún beneficio de condena condicional, siempre les reitero que ese dinero es suyo, que ese dinero es de la persona acusada o de la persona sentenciada, depende del beneficio o depende de la medida cautelar que se imponga. Vamos a eso un poco más adelante. Ya rebasamos la idoneidad, repito únicamente para que quede bien clarito. Fin legítimo, busco que la medida que yo imponga busque salvaguardar alguno de los fines que quiero al imponer la medida cautelar. Idoneidad, que esa medida pueda en algún grado cumplir con esa finalidad. Y vamos con necesidad, que es donde usualmente hay mayores problemas para justificar una medida. El principio de necesidad implica que se tiene que descartar otro tipo de medida cautelar
que pueda tener el mismo grado de éxito. ¿Por qué? Porque si hay una medida menos lesiva, significa que debo preferir esa medida menos lesiva. Y lo repito tantas veces la palabra lesiva, porque también he escuchado en las audiencias que dicen que es la medida menos lasciva. Y yo me espanto un poco cuando dicen eso, porque ¿qué tipo de medida será una medida lasciva? Ojo, la palabra es lesiva. Si advierto una medida menos lesiva, se tiene que imponer esa medida. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Y eso me voy a adelantar un poco a la segunda parte de mi intervención. En la práctica pasa que cuando dicen que es necesaria, dicen es necesaria porque con ella busco garantizar la presencia del imputado. Es que eso no es el principio de necesidad. Tengo que justificar si quiero imponer una prisión preventiva como agente del Ministerio Público, o mejor dicho, solicitar prisión preventiva. Tengo que explicar por qué una presentación periódica es insuficiente. Tengo que explicar por qué una garantía económica no va a hacer que se quede. Tengo que explicar por qué el brazalete electrónico no va a ser suficiente. O por qué no hay un domicilio en donde yo pueda imponer un resguardo domiciliario. A eso se refiere el principio de necesidad. Todas las medidas cautelares se rigen por el principio de necesidad. Es más, hasta la que está en la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional se rige por el principio de necesidad. Porque en la práctica también sucede que la persona que llega de manera puntual a su audiencia, la audiencia es 9:15, la persona llega a 8:45, es su primera audiencia, llega y con todo y eso se pide presentación periódica y garantía económica. No basta con decir que es la menos lesiva. ¿Por qué? Porque los jueces pueden no imponer medidas. Usualmente cuando la persona llega puntual, cuando la persona está siempre presente en sus audiencias, yo no suelo imponer medidas. No hay razón para imponer una medida porque tendrías que decir que es insuficiente para que venga el hecho de que no se le impongan medidas. Ese es el principio de necesidad. Justificar qué otras medidas pudieran ser suficientes para lograr ese fin. Y si no las hay, entonces ya vamos a la medida cautelar más elevada. La más grave, ustedes lo saben, la prisión preventiva. Y por último, principio de proporcionalidad o proporcionalidad en sentido estricto. Esta se suele mucho confundir con esta ponderación entre derechos fundamentales, con esta famosa ponderación y fórmula del peso de la que nos hablaba Robert Alexi. Y no es así. Cuando hablamos de medidas cautelares, la proporcionalidad implica que la afectación al derecho que puede tener la persona con motivo de la medida cautelar sea proporcional con el éxito alcanzado con esa medida. A eso se refiere el principio de proporcionalidad. Es decir, estoy consciente que te voy a afectar en tus ingresos económicos, pero comparado con el beneficio que va a garantizar que vengas a tus audiencias, que estés de manera puntual y que no te vas a sustraer de la acción de la justicia, entonces el beneficio sí puede ser sujeto del principio de proporcionalidad. Puede ser proporcional la imposición de esa medida. Pasados esas 4 etapas del test de proporcionalidad, ya se impone la medida correspondiente. Como otro término que en algún momento se ha escuchado es la famosa necesidad de cautela. Y aquí muchas personas la suelen invocar a rajatabla. Si ustedes buscan la palabra, denle control V a sus códigos, necesidad de cautela, solamente la van a encontrar en el artículo 141 del Código Nacional, que habla de las órdenes de aprehensión. La necesidad de cautela no está en el Código Nacional. ¿Significa que por eso está mal invocarla? No, pero siempre hay que acudir a la fuente directa. La necesidad de cautela implica cuáles son las razones por las cuales debo imponer esa medida para evitar la obstaculización del procedimiento o que la persona se sustraiga de la acción de la justicia. Y la necesidad de cautela está contenida en 2 sentencias de la Corte Interamericana. El famoso caso García Rodríguez, que fue el asunto en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice a los jueces que debemos hacer control de convencionalidad respecto de la prisión preventiva oficiosa. Y, por otro lado, la sentencia que acaba de comentar hace unos instantes, el caso Suárez-Rosero. Desde 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya hablaba de la necesidad de cautela. ¿Y qué creen? 1997 versus 2024, donde decimos que por política criminal
debemos imponer prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. La Corte Interamericana desde hace casi 30 años nos dice que se viola el principio de igualdad si nosotros imponemos una prisión preventiva con fines preventivo especial o preventivo general. Para los que desconozcan a qué se refiere prevención general y prevención especial, son las finalidades del proceso penal. Si es para proteger a la sociedad o si es para excluir a la persona con motivo de que deje de delinquir. A eso se refiere en términos generales. Claro, hay definiciones todavía más complejas. La necesidad de cautela es válido invocarlas, pero siempre y cuando tenga sustento en las sentencias de la Corte Interamericana, porque se suele decir en las audiencias como si fuera sinónimo de la necesidad de cautela a que se refiere el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, antes de pasar con los agentes del Ministerio Público, quisiera hacer una mención especial de dos tipos de medidas cautelares sobre las que comprendo hay mayor debate y hay mayor problema. La primera no es tan compleja, garantía económica. Cuando se pide una garantía económica como medida cautelar, algo que sí me gustaría ser enfático, para quienes la piden, a veces la pide la Fiscalía o a veces la defensa dice, sí, una garantía económica, la fijamos. La garantía económica no se fija, y voy a repetir esta regla para que quede muy clara, no se fija con base en la eventual reparación del daño. No tiene nada que ver la eventual reparación del daño con la garantía económica. Suele pasar en las audiencias que agentes del Ministerio Público o defensas dicen, el monto de la reparación del daño es de 1 millón de pesos y por lo tanto pido como medida cautelar una garantía económica que garantice la mitad de la reparación del daño. ¿Qué cree? Eso lo van a tumbar en amparo, muy sencillo. Porque hay otra figura en el Código Nacional para proteger la posible reparación del daño. Y esa figura se le conoce como providencia precautoria. Son figuras completamente distintas. Eso ya lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cómo se le ocurre fijar al juez la medida cautelar de garantía económica? Bien, el parámetro es este. La medida cautelar de garantía económica tiene que generar tiene que ser un incentivo para la persona imputada o acusada. No se le pueden imponer una garantía económica asequible, porque eso también lo he escuchado. Dicen, quiero una garantía económica que sea asequible porque soy de escasos recursos. Sí, en principio se va a buscar algo que sea asequible, pero eso no va a ser el primer parámetro, porque es una medida cautelar. Busco garantizar que siempre vengas a tus audiencias, busco garantizar que estés cada que se te cite, que no faltes, que si en algún momento tenemos que hacer alguna diligencia en la que estés presente, ahí estés, que el juicio no se paralice por tu culpa. La garantía económica, repito, es un incentivo. ¿Ese dinero te va a afectar económicamente? Claro que sí. ¿Cómo justificaría como Ministerio Público una garantía económica? Lo hacen siempre cuando ustedes buscan sus domicilios, sus trabajos, sus ingresos económicos. Esta persona gana aproximadamente tanto dinero al mes. Esta persona trabaja en tal lugar. Tampoco van a fijar cantidades exorbitantes porque recuerden pues, que eso violaría el principio de proporcionalidad. La garantía económica también está sujeta al principio de proporcionalidad. Por esa razón tiene que ser un incentivo, pero pues tampoco nos pasemos. Tiene que ser algo que te afecte, pero que tampoco te sea imposible. Porque eso es algo que también quisiera yo remarcar, y me voy a adelantar un poco con el tema de las defensas. No propongamos como defensas medidas cautelares que sepamos que nuestro cliente difícilmente va a poder cumplir. En alguna ocasión hubo alguna persona que pidió la imposición de un brazalete, no conmigo. Obviamente, ustedes lo saben, muchos jueces dicen a cargo de la persona imputada el brazalete. La persona ganaba el salario mínimo. ¿Cómo iba a alcanzar a pagar un brazalete? ¿Cómo yo voy a ofrecer con mi cliente ese tipo de medida cautelar si sé que no la va a poder cumplir? Como abogados, siempre hay que proponer una medida cautelar que ustedes sepan que pueden cumplir sus clientes. Si no, no se pide esa medida cautelar. Ahora sí, pasemos a lo que seguramente muchos de ustedes quieran escuchar, el tema de la prisión preventiva. Malas noticias. Hasta antes del 31 de diciembre de 2024, aproximadamente la mitad de jueces en el país inaplicaba esta figura. Para los que son estudiantes, prisión preventiva implica
que por estar en una lista o en un catálogo del artículo 19 constitucional, secuestro, extorsión, en fin, por estar en ese tipo de delitos, sin discusión, la persona iba a estar en prisión preventiva durante todo su proceso. Decía la Constitución, máximo 2 años. Los postulantes se ríen de esos 2 años, porque los procesos penales duran más, sobre todo tipos penales como secuestro, delincuencia organizada, trata de personas. Esos juicios, para los que son estudiantes, duran poquito, unos 6, 7 años. Son juicios complejos y que se busca que las personas estén en prisión solamente por el tipo de delito. Antes del 31 de diciembre de 2024 teníamos un país dividido en 2 plenos regionales, todavía lo tenemos, pero voy al punto de por qué cada vez hay menos jueces que la inaplican. Antes de esa reforma había un criterio: pleno regional centro-sur, pleno regional centro-norte. No se compliquen, si no dominan geografía, viene la lista de los estados ahí, a quienes nos obligan. Ciudad de México, materia penal, y Estado de México, donde también fui juez de control. Estado de México también nos rige el pleno centro-norte. ¿Qué decía el pleno centro-norte? En amparo, no en proceso penal. Cuando una persona va al amparo con motivo de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, se debe conceder el amparo para que no se aplique esa medida y se discuta alguna otra. ¿Qué podría ser prisión preventiva justificada? Entre paréntesis, aquella que requiere una justificación por parte del Ministerio Público. ¿Qué sucedía? Que muchos jueces decíamos, no vamos a inaplicarlas por varias razones. Algunos por practicidad, otros por firme convicción que las sentencias de la Corte Interamericana nos obligaban, y decían, ¿para qué quiero una suspensión con motivo de un amparo? Mejor inaplico de una vez. Porque les comento, en mi experiencia como juzgador, cuando recién comencé como juez, sí aplicaba la prisión preventiva oficiosa, en mis primeros meses. Pero, tal como les dije al comienzo de mi intervención, siempre hay que ponernos en el lugar de la otra persona. Me tocó un asunto lamentable, y no solamente uno, varios, donde personas de escasos recursos, en mi experiencia, son las que más resienten la prisión preventiva oficiosa. Personas, han escuchado este asunto de la persona de las tandas, personas que roban fierro viejo y que resultan ser vías de trenes, prisión preventiva oficiosa. En fin, ciertos delitos en donde las personas acusadas son personas de escasos recursos y que viven al día. Luego de una nueva reflexión, debidamente justificada, claro, ya decidí inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Mitad del país sí, mitad del país no. ¿Qué sucedió? Muchos de ustedes lo saben, abogados, ministerios públicos. 31 de diciembre, solamente no se permite más allá interpretación de la literal. No podemos hacer ningún tipo de interpretación que busque inaplicar la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué sucede? Muchos jueces a partir de ese momento dijeron, ya me voy a meter en problemas con el Consejo. Judicatura local, Judicatura federal. Y decidieron continuar, ahora sí, aplicar la prisión preventiva oficiosa. Cada vez son menos los jueces que ustedes van a encontrar que inapliquen la prisión preventiva oficiosa. Yo les daré, de manera muy resumida, las razones por las cuales yo sigo inaplicando la prisión preventiva oficiosa. Siempre hay que ponernos en el lugar de la otra persona, siempre. Para los que han estado en prisión, espero que ninguno de ustedes, y si sí, espero únicamente por cuestiones administrativas, dígase alcohol, dígase torito, espero que solo por eso. Pero los que han estado en prisión o en una agencia del Ministerio Público, créanme, un día en ese lugar, como imputado o como acusado, les cambia la vida. Un día. Imagínense vivir 6 años de su vida en una prisión preventiva oficiosa que a la postre termine en sentencia absolutoria. ¿Cómo le regresamos la vida a la persona? Que por cierto, esa persona ya va a ser sujeta de discriminación, porque todas las personas dicen que mañas habrá aprendido, aunque lo hayan absuelto. Quien está en prisión ya está condenado a la exclusión. En resumen, prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué seguimos decantándonos algunos jueces por la inaplicación? Porque tenemos la mala costumbre, o así nos han enseñado, que hay una estructura jerárquica de leyes, tratados, así lo dicen, Constitución, y por ahí alguna persona que casi, yo creo que él se vuelva a morir cuando escuchen eso, por favor no lo digan.
siempre dicen, es que la pirámide de Kelsen. Bueno, si alguno de ustedes lee a cabalidad los textos de Kelsen, Kelsen nunca habló de una pirámide. Solemos siempre reproducir fuentes indirectas y decimos lo que otras personas dicen. El autor de la pirámide en realidad fue un autor que se llama Adolf Merkl, discípulo de Kelsen. Kelsen nunca habló de una pirámide, fue su discípulo, Adolf Merkl. Fuera de ese exodio cultural, creemos que la Constitución sigue siendo la norma máxima. ¿Pero qué creen? Tenemos una contradicción de tesis 293-2011. Y esa contradicción de tesis nos dice, además del artículo 1 constitucional, que la norma máxima en nuestro país son los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y eso se le conoce técnicamente como parámetro de regularidad constitucional. En otras palabras, los derechos humanos son Constitución. Si están positivizados, son Constitución. Y decimos, ¿pero qué puedo hacer con el artículo 19 si me dice que le debo aplicar a literalidad? Bien, para los que... ¿Hay alguien que sea juzgador por aquí además del juez Ojeda? ¿Alguien más que sea juez? Bien, todos los jueces somos jueces constitucionales, todos. No tenemos que pertenecer al fuero local o fuero federal. ¿Por qué? Porque todos podemos hacer control difuso de la constitucionalidad y control difuso de la convencionalidad. Y la Corte Interamericana nos obliga. Y a veces escuchamos esos dos comentarios donde nos dicen, ¿quiénes son ellos para meterse en nuestra soberanía y en lo que decidimos? El problema es que tú le diste ese poder a esa Corte. Tú te obligaste a cumplir con la Convención Interamericana, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tú te obligaste. Tú le dijiste, tú puedes tener jurisdicción en asuntos donde se contienda contra mi país por violaciones a derechos humanos. Si tú le diste el poder, ¿para qué te quejas? Si tú le diste la facultad para que pudiera decidir sobre tu soberanía, entonces no hay manera en la que nosotros podamos quejarnos. La Convención Americana de Derechos Humanos, o mejor dicho, las sentencias de la Corte Interamericana, por disposición de la Convención, son una extensión de la Convención. Y por ser una extensión de la Convención, son derechos humanos reconocidos en la Convención. Y por ser derechos humanos reconocidos en la Convención, forman parte del parámetro de regularidad constitucional. En ese sentido, tenemos ahora dos artículos de la Constitución que parece se contraponen. Uno que le da la facultad a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, y otro que me dice inaplica. ¿Pero qué creen? Que el artículo 19 contiene bastantes deficiencias técnicas. Dice, para empezar, primera cuestión, interpretación literal, así dice, o más allá de la literal. Ustedes como abogados saben que si estoy aplicando algo literalmente no lo estoy interpretando. Y el problema es que cuando decimos interpretación literal, pues podemos entender varias cosas. Hace no mucho tiempo hubo un proyecto de la ministra Ríos Farjat, un proyecto de acción de inconstitucionalidad que ya no se alcanzó a sesionar. Para los que no leyeron ese proyecto decía, cuando dice la Constitución que ordenará de oficio, debe ser ordenará el debate de oficio. ¿Eso es una interpretación literal? Dijo la ministra Ríos Farjat, sí. No me estoy yendo más allá de lo literal, simplemente estoy haciendo interpretación conforme, que es otro método que veremos en otra charla. Pero noten que la interpretación literal no es tan literal. Y vámonos a un caso así que tuvo que resolver la Corte. Delito de violación. Decía o dice el artículo 19 de la Constitución que ese delito es de prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué pasaba? Que personas que eran acusadas de violación en grado de tentativa, decían algunos jueces, prisión preventiva. El problema de eso es que estamos haciendo una interpretación extensiva. Y ustedes saben, abogados, que cuando hablamos del artículo 1 constitucional, solamente podemos hacer interpretación extensiva cuando se trata de potenciar un derecho humano. Y tenemos que hacer interpretación restrictiva cuando tenemos que interpretar las restricciones a un derecho humano. He ahí el detalle, que está mal escrito desde la redacción de la reforma. Otro ejemplo, que también viene en la misma redacción del artículo 19, expedición de comprobantes fiscales falsos, o sea, un documento falso. Pero en realidad el tipo penal que quería proteger el artículo 19, de acuerdo con la exposición de motivos de la reforma, era los famosos factureros, operaciones, o mejor dicho, facturas
que ampararan operaciones falsas, que es una cosa totalmente distinta. Y desde ahí queremos interpretar todo literal, pues me meten en un aprieto. Cuidado con este tipo de interpretaciones. Y muchos dirán, y eso lo dice también la Corte Interamericana, muchos dirán, es que ya lo dice la Constitución, tienes que acatarlo. La Corte Interamericana dijo en este caso, Suárez Rosero, que no por el hecho de que una aplicación esté en la ley, no significa que deje de ser arbitraria. ¿Cuántos de ustedes han visto legislación en Medio Oriente, donde la legislación es completamente arbitraria o su propia Constitución? No porque esté positivizado o no porque esté en la ley, significa que sea justo. Puede ser totalmente arbitrario. Por ejemplo, imagínense alguna disposición que diga que ya no se requiere orden judicial para ejecutar un cateo. Claro que sería totalmente arbitrario. Sería legal, pero sería totalmente arbitrario. Ese es el problema con la prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva que no es justificada, prisión preventiva que viola el principio de igualdad. ¿Y por qué viola el principio de igualdad? Porque por el simple hecho de estar en una lista de un delito, por esa simple razón, la persona ya va a estar privada de la libertad. Y vuelvo al punto, pongámonos en el lugar del otro. Ninguno de ustedes, incluso su servidor, ninguno estamos exentos de una acusación falsa, ninguno. Todos nos podemos meter en un problema el día de mañana, y un problema grave. Todos podemos ser acusados de secuestro, que alguien nos finque una responsabilidad. La señora de las tandas solamente iba a cobrar su tanda. ¿Y qué creen? Extorsión, prisión preventiva. La pobre señora que tiró en el metro un artefacto con motivo de una paralización que hubo del servicio, también la querían meter a la cárcel. Todos podemos ser víctimas del sistema. Y como todos podemos ser víctimas del sistema, entonces no juzguemos indiscriminadamente la imposición de las medidas, porque suele ser muy fácil decir, es que ya está en la Constitución, y como ya está en la Constitución, entonces pues tenemos que imponerla. Cuidado que no seamos nosotros. La prisión preventiva oficiosa es inconvencional, viola derechos humanos, viola presunción de inocencia, viola principio de igualdad que también están en la Constitución. La prisión preventiva en realidad es una medida que, si ustedes conocen a este autor, que es un gran amigo y es un excelente ponente, por ahí también tiene un libro que expidió el INACIPE, Alejandro Navatobar, no sé si conozcan el libro de argumentación jurídica, él nos habla, o el libro de populismo punitivo, que entiendo que está agotado. En ese libro nos habla tanto del test de proporcionalidad y también nos habla de estas medidas que buscan reducir la discrecionalidad judicial. La imposición de una pena sí requiere discrecionalidad judicial porque cada delito es distinto. En la reforma del 31 de diciembre de 2024, todos levantaron el grito en el cielo y dijeron, ¿cómo interpretación literal? ¿Cómo evitar no aplicar la prisión preventiva oficiosa? Pero por ahí hubo un articulito que se les fue a muchos, o que muchos no pegaron el grito en el cielo porque no lo vieron, esa parte del artículo 19, donde dice que en ciertos delitos se procurará imponer la pena más alta. Cuidado con ese tipo de preceptos, porque ya no va a importar las circunstancias y modalidades en las que la persona cometió el hecho. Ya se reduce la discrecionalidad judicial y se busca imponer penas más altas. Tratemos de nosotros no incurrir en ese tipo de errores porque las víctimas potenciales podemos ser nosotros. Voy a pasar a la segunda parte de mi intervención, que versa sobre la Fiscalía, los agentes del Ministerio Público. ¿Qué sucede en el caso en el que se busca pretender imponer una medida? Bien, lo primero es que debemos comprender que la prisión preventiva es una excepción y las medidas cautelares tienen un principio, no solamente la prisión preventiva, todas se rigen por el principio de excepcionalidad. Debemos privilegiar incluso la no imposición de medidas en lugar de la imposición de medidas. Pareciera que cuando imponemos una prisión preventiva logramos el éxito en un asunto. Ustedes han visto en las noticias, se logra prisión preventiva de esa persona. Pero cuando se cambia la medida, cuidado porque para los medios hay presuntos culpables. Nosotros como abogados sabemos que son presuntos inocentes o que rige la presunción de inocencia. Pero en los medios un cambio de medida de una persona que estuvo en prisión es sinónimo de impunidad. Las medidas cautelares tienen que regirse por el principio de excepcionalidad y ser transitorias.
Dejemos de pensar que por tener personas en prisión preventiva significa un grado de éxito en nuestra política criminal. Que por cierto, en el párrafo 157 de la sentencia García Rodríguez, nos dice que toda imposición de prisión preventiva que guarde relación con medidas preventivo especial o preventivo general son inconvencionales. Yo no puedo justificar la prisión preventiva diciendo que es para prevenir el delito. ¿Por qué? No están sentenciados. No puedo prevenir el delito de una persona que no ha sido sentenciada. Imagínense que fueran ustedes las personas que son acusadas o que son imputadas, y que yo como sociedad me quiero proteger de ustedes, porque ustedes son unos delincuentes y merecen estas medidas por fines preventivo especial. Ningún estado de emergencia justifica que se violen derechos humanos de ustedes. Todos ustedes, ojalá que nunca lleguen a ser acusados o que lleguen a ser investigados, todos ustedes están sujetos al principio de presunción de inocencia. Las medidas cautelares no deben tener como finalidad un fin preventivo especial o preventivo general, porque eso es inconvencional. Párrafo 157 de García Rodríguez. Ahora vamos con cómo justificar una prisión preventiva entonces si soy agente del Ministerio Público. Primer punto. Ya les dije que solamente hay dos finalidades, porque la tercera no está reconocida por la Convención Americana o por la Corte Interamericana. Primer punto. Muchas veces se quieren justificar la imposición de medidas bajo los famosos eslogan informativos. No caigamos en eso. ¿Qué es un eslogan informativo? Un eslogan informativo ustedes lo pueden encontrar, o mejor explicado, en el libro de audiencias preliminares, que es una colección de Didot, que también hizo en convenio con la editorial Ubillos aquí en México. Audiencias preliminares. Es una colección de litigación que dirige el profesor Alberto Binder. Un eslogan informativo implica una frase que ya creemos que eso sustituye la argumentación. ¿Qué sucede en las audiencias? Y noten lo contradictorio de los argumentos en audiencias reales. 1. Se va a fugar porque no tiene casa. ¿Ok? Puede ser. Y otro. Se va a fugar porque tiene casa, si tiene dinero. Si no lo escucho en una audiencia, lo escucho en otra. Esos son los eslogan informativos. Que por cierto, algunos datos sobre la prisión preventiva y sobre las personas que están en esta medida cautelar se los van a repartir por aquí algunos compañeros que me están apoyando con un pequeño folletito donde vienen lineamientos muy generales, tesis que espero les puedan servir a ustedes. Estos eslogans informativos no sustituyen la argumentación. Y quiero distinguir aquí ya en cuanto a la aplicación de la idoneidad y de la necesidad de la imposición de una medida. El hecho de que una persona sea pobre o sea rica no tiene nada que ver con el peligro de sustracción. Lo que tengo que justificar como agente del Ministerio Público en una audiencia es hasta qué grado eso va a generar un riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Justifícalo por qué. Porque, ojo, hay personas que no tienen domicilio y ¿qué creen? Sí tienen arraigo determinado por el domicilio. Sí lo tienen. Personas que son franeleras, personas que lavan carros en ciertas unidades habitacionales, tienen arraigo determinado por el domicilio, aunque no tengan casa. La idea de justificar una medida cautelar como agente del Ministerio Público, sobre todo hablando del principio de idoneidad, es de qué manera el hecho de que él tenga varios domicilios o no tenga varios domicilios implica peligro para que la persona se sustraiga de la acción de la justicia. Tenemos que justificarlo. Dejemos atrás esos eslogans informativos, porque también he escuchado otro, y ese es típico. Como él sabe que la pena máxima de este delito es 50 años, y así lo dicen, como si fuera una máxima de experiencia de esas matadoras. Es como diagonal matón en el fútbol, con esa meto gol al juez, ¿no? Dicen, cualquier persona privilegiaría su libertad y por lo tanto se va a sustraer de la acción de la justicia. Eso es un argumento por demás falaz. El hecho de que nos impongan una pena alta es una expectativa en todos los procesos. Todos los delitos tienen pena mínima y todos los delitos tienen pena máxima. Si este fuera un argumento válido, créanme que todos los que estamos aquí, que pudiéramos ser acusados e imputados, todos estaríamos en prisión preventiva, todos. El argumento de va a preferir su libertad
tienes que justificarlo. Tienes que justificar por qué esa medida va a neutralizar ese riesgo y en qué grado lo va a cumplir. ¿Por qué otras medidas son insuficientes para imponer esa medida? A eso se refiere no usar eslogans informativos. Porque hasta lo he visto anotado a lo lejos. Yo estoy sentado así en la sala y ya veo que traen el speech. Pena máxima. Cuidado también con el tema de la pena máxima. Dos cuestiones. La Corte Interamericana ha dicho que la pena máxima no puede ser el único parámetro para imponer una prisión preventiva. Y segunda cuestión sobre el máximo de la pena. Yo los invito a todos siempre a leer todo el artículo, toda la fracción. Si ustedes leen el 168 en la fracción en la que se refiere a el máximo de la pena, tiene una conjunción. Dice el máximo de la pena y, es decir, no nada más el máximo de la pena, sino también el comportamiento de la persona respecto a este. Justifícalo. No podemos solamente alegar el máximo de la pena o el tipo penal. Es que como es secuestro, prisión preventiva. Eso es una falacia, porque si fueran ustedes acusados por secuestro, con justa razón dirían, ¿y eso es proporcional solamente por el tipo de delito por el que me acusan? Siempre hay que justificar idoneidad, necesidad y proporcionalidad, o ya si quieren aventar todo el test, fin legítimo, pero fin legítimo ya está en la Constitución, esclarecimiento de los hechos, evitar que el culpable quede impune, garantizar la reparación del daño, proteger al inocente, en fin. Las medidas cautelares deben regirse por esos 4 supuestos y no limitarnos a los famosos eslogans informativos. Por último, nos han dado cuenta a veces, como abogados, que cuando se pide una medida cautelar, consejo para agentes del Ministerio Público, por regla general, las 2 finalidades que se busca proteger con la medida cautelar, es decir, evitar la sustracción y evitar la obstaculización del procedimiento, por regla general, si yo invoco o pido poner una medida, por regla general, si alego las 2, estoy incurriendo en un argumento contradictorio, por regla general. ¿Por qué digo esto? Dicen, es que se va a fugar y además va a evitar la obstaculización del procedimiento porque va a influir en los testigos, va a influir en la evidencia. ¿Cómo? O se va a fugar o se va a quedar. Desde ahí incurrimos en una contradicción. Cuidado, agentes del Ministerio Público. Cuando busquemos la imposición de una medida, por regla general, y cuando digo regla general hay excepciones, por regla general es o uno u otro. No puedo decir peligro a las víctimas porque se va a sustraer. ¿Cómo? Va a irse a otro continente y desde ahí va a influir en presionar a las víctimas. Desde ahí hay una contradicción. Cuidado. Cuando se pide una medida cautelar como agentes del Ministerio Público, mi consejo es, centrémonos en una sola finalidad de erradicar con motivo de la imposición de la medida. Si ustedes buscan, por ejemplo, la protección de la víctima, está bien. Quizá algún juez les diga que sí le impone por eso. Pero puede que no. Pero no propongamos medidas para garantizar fines incompatibles, porque desde ahí como juez me impiden pasar siquiera la idoneidad, porque no cumplen el grado de éxito para justificar o la sustracción, o evitar la sustracción, o evitar la obstaculización del procedimiento. Como agentes del Ministerio Público, tenemos que, lamentablemente, la carga de justificar cualquier tipo de medida. Y aquí vamos, ¿cuál sería el argumento cuando hablamos de una prisión preventiva? Idoneidad. ¿De qué forma me garantiza la prisión preventiva que no se va a sustraer de la acción de la justicia? Me lo garantiza totalmente. La prisión preventiva sin problemas pasa el apartado de idoneidad. ¿Es idónea para evitar que se sustraiga? Claro, pues lo vas a tener encerrado. Bueno, depende qué tipo de actor sea, ¿no? Hay actores que ni la prisión los detiene, son inquebrantables. Ustedes sabrán a qué tipo de centros de reinserción me refiero. De máxima seguridad se nos escaparon. Bien. El problema radica en la necesidad. Decimos, y es que también ese es otro eslogan informativo. Dicen, es que las demás son insuficientes. ¿Por qué? Son insuficientes porque no tiene domicilio fijo. Ajá. ¿Y porque no tiene domicilio fijo no va a poder firmar? ¿Y porque no tiene domicilio fijo no va a poder exhibir una garantía? ¿O no va a poder estar con algún brazalete o algún otro tipo de medida menos lesiva? Tienen que justificar la necesidad. ¿Por qué las otras medidas
son insuficientes. Y a veces es el argumento o el eslabón más débil de la cadena cuando se trata de justificar una prisión preventiva. Y por último, en la proporcionalidad. Ya cuando dicen que es proporcional, ya de plano es porque ya dicen, en resumen es proporcional. No, tiene que ser proporcional porque esa invasión al derecho de la persona está justificada para neutralizar todos los riesgos procesales, como ustedes le quieran llamar, necesidad de cautela con base en la convención o peligro de sustracción o evitar la obstaculización del procedimiento. De eso se trata. Otro detalle antes de pasar con las defensas. Los famosos informes de riesgo procesal. En la práctica, aun y cuando el código se refiere que este tipo de estudios los tendría que hacer una institución conocida como unidad de medidas cautelares, ¿quiénes los hacen en la práctica? Lo que antes se conocía como el CENAPI. Y dicen, es que el evaluador del CENAPI fue al domicilio y preguntó si lo conocían y no lo conocían. Entonces, prisión preventiva. Sí, pero preguntaste al guardia del condominio, al que lo acaban de contratar. ¿Cómo va a ser posible que sepa dónde vive la persona? Consejo, siempre va a ir mejor justificado un informe de la unidad de medidas cautelares que un informe de lo que antes se conocía como CENAPI. Porque el informe de CENAPI fácilmente le puedes advertir muchos sesgos. He visto máximo uno donde dice que no hay riesgo. En todos es riesgo alto. En todos es el peor criminal. En todos el pobre señor que vive al día, si lo sueltas va a matar 10 personas. No. Cuidado con ese tipo de informes que, por cierto, tampoco nos obligan. Tenemos que evaluar dos aspectos y ahí va el último consejo para efectos de la imposición de medidas cautelares. Como se trata de un informe técnico que habla de riesgos y por lo tanto es una opinión técnica, no le llamo pericial, pero en estricto sentido se podría valorar como una pericial. ¿Eso qué significa? Que cuando hablamos de una pericial tenemos que valorar dos aspectos y que debemos ocuparnos de justificarlo para evitar que el juez piense que el perito tiene sesgos. Primero, cuando hablamos de un perito tenemos que evaluar las credenciales del perito. ¿Qué son las credenciales? ¿Qué cursos tiene? ¿Qué capacitación tiene sobre el tema? ¿Cuánta experiencia tiene en el ramo? ¿En alguna ocasión ha sido sujeto de alguna responsabilidad administrativa o penal? ¿En alguna vez ha tenido algún llamado de atención por sus informes? En fin, a eso se refieren las credenciales del perito. Por otro lado, la metodología. Y pasa mucho que preguntas, o preguntan siempre en esas audiencias, ¿y qué método empleó perito? ¿Inductivo o deductivo? Todos los que saben medianamente de metodología saben que son métodos incompatibles, o al menos para un mismo punto. O es deductivo o es inductivo, depende del punto. Entonces, desde ahí, ni cómo salvarlos, ni cómo justificarlos. Siempre cuestionar la metodología, siempre ver cuál fue la metodología empleada, cuáles fueron sus conclusiones, son acorde a las pruebas que realizó, cómo llegó esa información, de verdad fue hasta el fondo del asunto para ver si la persona vivía ahí o no. A eso se refiere valorar la metodología del perito. Reitero, muchas veces no son peritos, son técnicos que se dedican a hacer esta cuestión, pero no podemos dejar de evaluarlo de manera racional. Y por favor también les pido esto a todas las partes. Cuando invoquemos reglas de la lógica, otra situación, he escuchado muchas veces que dicen, es que a mí no se me hace lógico, y pues esto rompe las reglas de la lógica. No es lógico que esta persona se quede porque como tiene una empresa, es que eso no es lógica. La lógica a la que se refiere la valoración racional se refiere a eso, reglas de la lógica, principio de identidad, razón suficiente, tercero excluido, en fin. Además de las falacias formales e informales. A eso se refieren las reglas de la lógica. Entonces, cuidado con esa argumentación al momento de querer respaldar una prisión preventiva. No solamente tenemos que decir por qué la persona no tiene domicilio y por qué eso va a ser suficiente para que se sustraiga. También tenemos que decir cómo eso puede ser un riesgo. Por ejemplo, hay personas con altos ingresos económicos que tienen 5 domicilios pero que nunca han salido del país. Tienen arraigo domiciliario, desde luego. Hay personas que no tienen ingresos y reitero, sí tienen un arraigo determinado por el domicilio. No olvidemos que la carga de la prueba es del agente del Ministerio Público. Vamos ahora al punto que quizá les interesa a las personas que son defensas, que por cierto les recomiendo dentro de esa colección de Didot,
y de Ubius. Si quieren algún libro específico que tenga que ver con lo que acabo de explicar, el libro de Diego Salamea, con Z, audiencias diversas al juicio. Ahí viene explicado la audiencia de medidas cautelares y la revisión de las medidas cautelares. Que ese es otro punto antes de cerrar. Revisión de medidas cautelares. Ustedes saben que la prisión preventiva no puede exceder de 2 años y que cuando excede de 2 años tiene que revisarse la medida cautelar, o se pide usualmente por las defensas. Los ministerios públicos, cuidado, tienen que justificar los 3 apartados de esa determinación, de esa tesis. No solamente es decir que el asunto es complejo, porque todos los asuntos, mayoritariamente por vivir en una sociedad compleja, ¿qué creen? Son complejos. Tiene que justificar 3 elementos, y cuando digo los 3 es los 3. Si no se justifican los 3, hay que cambiar la medida. Para los que son estudiantes, los 3 tipos o los 3 argumentos que tiene que plantear el agente del Ministerio Público, el primero guarda relación con la complejidad del asunto. Justificar que el asunto es tan complejo que eso ha logrado o eso ha propiciado que el asunto se demore. Además de la complejidad del asunto, el actuar de las autoridades. ¿Qué han hecho las autoridades para avanzar con el asunto? Y eso le corresponde justificarlo al Ministerio Público, no al juez. Recuerden que el sistema es acusatorio por una razón. Se dividen las funciones del que acusa del que juzga. Los jueces solamente somos árbitros. No significa que nos estemos lavando las manos, que hay algunos que sí lo hacen, pero no significa lavarse las manos. Además de la complejidad del asunto, y además de lo que había comentado del actuar de las autoridades, tiene que justificar que esto no sea atribuible a la defensa. Pero cuando hay un auto de apertura de hace 2 años, ¿cómo decir que es culpa de la defensa que el asunto se atrase? Y de veras, hay juicios que después del auto de apertura no tienen. Voy a hablar de autos de apertura de 2016. Cuando yo llegué al Centro de Justicia Penal Federal en Nezahualcóyotl, yo llegué en 2022 como juez. Mi primer juicio fue de un auto de apertura de 2016. 6 años después se llevó el juicio. Imagínense, afortunadamente la sentencia fue condenatoria porque sí, las personas evidentemente eran penalmente responsables del delito de secuestro. Pero sepan todos que las personas que son sujetas a medidas son vidas, no son números. En las manos de los jueces y en las manos de los agentes del Ministerio Público y futuramente, o fue en el futuro, en septiembre, pues a cargo de los jueces que lleguen, van a estar en manos de ellos. Ojalá tengamos la responsabilidad de asumir que quienes juzgamos son personas, que no sean números. ¿Por qué? Porque no falta el que diga, yo no fijo audiencia los viernes, y no lo voy a negar, pasa en algunos lados. No se fijan audiencia los viernes, 2 audiencias nada más, se atrasan los asuntos. Por ahí vi alguna audiencia que se fijaba hasta el 2027, dije, o sea, no puede ser posible. ¿Eso se va a solucionar en septiembre? Vamos a esperar, no lo sé. Si me preguntan, no lo sé. Vamos ahora con el tema de las defensas. Red flag para las defensas. Bueno, si ustedes son estudiantes, ¿alguno de ustedes no es estudiante ni es abogado? Es decir, no está estudiando Derecho, únicamente vino... miren, bueno, ojalá nunca tengas algún problema legal. Pero si lo tienes, ahí te va, red flag para un abogado, red flag de abogados. Abogado que te diga que la carga es del Ministerio Público y que por lo tanto no va a hacer nada en medidas cautelares. He visto que en algunos lados dicen, es que la carga es del Ministerio Público, yo no tengo por qué acreditarte que tengo un domicilio, yo no tengo por qué acreditarte que tengo un arraigo determinado por el asiento de familia, yo por qué te tengo que acreditar que no he incumplido medidas cautelares. Es el trabajo del Ministerio Público. Y en principio sí, eso sí, claro que es carga del Ministerio Público, pero como abogados también tenemos una responsabilidad con las personas a las cuales representamos. Indispensable. Por ejemplo, no podemos pedir resguardo domiciliario si ni siquiera sabemos dónde vive el patrocinado o no está esa información en la carpeta, por mencionar un ejemplo. Como abogado siempre hay que ir un poco más allá, no solamente en la función, sino rascar. No todo está en la ley, no todo está en la jurisprudencia. Consejo, no para estudiantes, las tesis de jurisprudencia, ese fragmento que está todos los viernes, que por cierto es obligado leerlo para todos los abogados, ese fragmentito en realidad viene una síntesis de una sentencia, de un precedente. Pero
Eso no es lo que nos obliga. El artículo 97 de la Constitución nos dice que lo que nos obliga son las razones que justifican la decisión de un precedente. En otras palabras, lo que nos obliga vienen las ejecutorias, las razones que justifican la decisión. Depende del autor que ustedes ubiquen, lo van a encontrar como ratio decidendi. Los ratio decidendi, los obiter dictum, que eso es otra cuestión de otra materia. Pero vayamos siempre a la causa, vayamos a las sentencias de la Corte Interamericana. Si nos quedamos con las tesis o nos quedamos con la ley, estamos perdidos como abogados y estamos un paso atrás. Y eso me lleva a la siguiente situación. Tal como lo dije con agentes del Ministerio Público, y más adelante haré un roast de jueces, solemos a veces confundir la terminología en las medidas cautelares. ¿Por qué digo esto? Cuando se quiere acreditar el arraigo determinado por el domicilio, ¿qué es lo único que se exhibe en las audiencias? El comprobante de domicilio, el recibo de luz. ¿Qué creen? Eso acredita que existe ese lugar. Yo puedo exhibir un comprobante de luz que me encuentre de CU y no significa que yo viva en CU. Ojo con lo que diga el Código Nacional. El Código Nacional dice arraigo determinado por el domicilio. No dice que acredites un domicilio. Claro que la carga de la prueba es del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que acreditarte por qué esa falta del domicilio. Y también aquí, detalle, no se trata de justificar que no tienes domicilio, no, sino cuál va a ser la razón que te va a llevar a sustraerte de la acción de la justicia con motivo de ese aspecto en particular. El arraigo determinado por el domicilio, ¿qué implica? Que haya algo que te ate en ese lugar. Como defensas, mi consejo, no solamente quedarnos con los comprobantes de domicilio. Es más, pesa más un comprobante de colegiatura de los hijos en una escuela que un comprobante de domicilio. Es como si fuera un juego de póker. Tienen sus cartas, sus combinaciones. Pesa más eso. Pueden tener su comprobante de CFE. Eso acredita que eso existe. La idea es, el Ministerio Público tiene que acreditar, uno, que no haya ese arraigo, no nada más que no haya domicilio, sino que no haya ese arraigo. Pero las defensas pueden decir, a ver, si hay arraigo por varias razones. Uno, tengo un contrato de arrendamiento en ese inmueble por cierto tiempo. Dos, la casa no es mía, pero ya acreditaron varias personas que tengo ahí viviendo mucho tiempo, que soy de los vecinos conocidos. Tres, que tengo un trabajo cerca de ese lugar. Cuatro, que yo soy el dueño de ese lugar. Es más, sirve más decir que están de aviadores en ese lugar que el comprobante de domicilio, se los juro. Bueno, y más con esta reforma que aparentemente va a haber para regularización de inmuebles, ¿no? Desconozco los alcances de la reforma, no es mi materia, pero hasta eso funciona más. Fotografías familiares. Y vamos con el segundo punto. ¿Qué pasa cuando queremos hablar sobre el asiento de familia? Llegan a las audiencias y dicen, aquí traigo mi acta de nacimiento donde están mis papás y el acta de nacimiento de mi hijo. Pues eso acredita que existe tu hijo. Yo puedo exhibir el acta de nacimiento de mi mamá y ser totalmente desobligado. Puedo exhibir las actas de nacimiento de mis 4 hijos y no los veo desde que nacieron. El Código Nacional no dice acreditar parentesco, dice acreditar o determinar el peligro de sustracción con base en el asiento de familia. Así lo dice, no lo digo yo, si ustedes quieren consultarlo, es el momento, hablen ahora, callen para siempre. Dice, asiento de familia. ¿Cómo se acredita el asiento de familia? Explicar las razones por las cuales mi familia va a ser la que me detenga para sustraerme de la acción de la justicia. Un acta de nacimiento no funciona, funciona más una foto de un cumpleaños, por mencionar un ejemplo. Colegiaturas de la escuela, que lo llevaste al médico, que has estado presente hasta en el fútbol, en las actividades extracurriculares, en el karate, no lo sé. Eso funciona muchísimo. Eso va a acreditar un asiento de familia tajantemente. Tomemos siempre en cuenta el Código Nacional y leámoslo a detalle. Repito, para que no me digan que yo estoy diciendo que la carga de la prueba es de la defensa, no. El Ministerio Público no solamente tiene que acreditar que falta eso. El Ministerio Público tiene que ir más allá y acreditar por qué eso va a ser una razón. No basta con decir, no tiene familia. Imagínense que no tenga familia, que sea el hermano odiado de alguna familia, prisión preventiva. No tiene familia, pero eso mejor dicho, va a generar sustracción de la acción de la justicia porque por no tener familia ha viajado mucho, que también eso es otro punto. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han viajado?
Sí cuenta también aquí cerca Morelos, ¿eh? Sí cuenta de verdad. Yo fui hace no mucho aquí a Morelos, entonces sí cuenta. Pero, ¿qué decimos? Vámonos del lado de la fiscalía. Hay peligro de sustracción porque tiene flujos migratorios. Ajá, ¿y eso qué significa? Tú puedes viajar. Dime cuál es la razón por la cual eso va a impactar en mi proceso. Y aparte también pasa mucho. Su último viaje 2017. No. Por otro lado, las defensas, viajar no es malo, de verdad. Viajar, pedirle a tu familiar un comprobante para una licencia, no es malo. Quizás un poco mañoso, pero no es una sanción penal. No se sigue una cosa de la otra. Aquí nos fijamos únicamente en aspectos penales, no en algún otro apartado. Pero ahora sí, vámonos con los jueces. ¿Hasta qué punto los jueces también hemos incurrido en algunos errores? Primero, a veces los jueces nos compramos los argumentos del peligro a la comunidad. Peligro a la comunidad de una persona que está siendo procesada únicamente por posesión con fines de comercio de un narcótico. Me han tocado asuntos en competencia, claro, fuero local o mandan al fuero federal. En ese tipo de asuntos, no en todos, me han tocado audiencias en las que se justifica una prisión preventiva, no otra, porque el hecho materia de la imputación es que lo encontraron comprando o vendiendo unos cigarros. Y el peligro de la comunidad es que pueda afectar la salud pública. O sea, lo estás presumiendo culpable. Eso me estás queriendo decir. No podemos justificarlo así. Muchas prisiones preventivas que he visto a lo largo de mi carrera, tanto como secretario de colegiado, como juez en ESA y ahora juez en la Ciudad de México, me han llevado a ver que a veces se busca una especie de imposición de prisión preventiva con base en argumentos superfluos. Por ejemplo, he escuchado que el peligro a la víctima se puede dar por el tipo penal. Eso es una falacia, es una tautología. Yo puedo decir que por el tipo penal la persona en automático va a intimidar o va a amenazar a la víctima. No necesariamente. A veces los jueces, y lo digo siempre con autocrítica, nos quedamos cortos en la justificación del test de proporcionalidad. Ya hasta nos brincamos la idoneidad y ya nos brincamos la necesidad y ya decimos que es proporcional por ese argumento que hubo flujos migratorios, la persona ha viajado, la persona ha falseado su domicilio. Desde luego que los jueces no podemos ver la carpeta, eso es algo que tenemos prohibido. Los jueces únicamente resolvemos con lo que escuchamos en la audiencia, pero a veces olvidamos que los únicos obligados a fundar sus peticiones, o mejor dicho, fundar, somos nosotros. Ustedes como defensores, ustedes como abogados postulantes, claro, tienen la obligación de motivar lo que piden, pero ustedes no tienen la obligación de citarme algún artículo. Y he visto audiencias donde le dicen, si no me dices el artículo, va para atrás. Evitemos los formalismos. A veces los jueces privilegiamos formalismos sobre fondo. Cuando digo fondo no es entrarle a todo, porque también luego sí he visto algunas revisiones de medidas cautelares donde de plano van con los mismos argumentos, solo buscan cuál es el juez en turno para ver si cambian los argumentos. No hagan eso, por favor. Si nosotros sí sabemos que se turna o que hubo una audiencia la semana pasada, siempre tratemos nosotros de privilegiar test de proporcionalidad. Va a ser nuestra línea y nuestra guía. Y no debemos olvidar que la prisión preventiva sigue siendo de carácter excepcional. A veces otra situación que olvidamos como juzgadores es el famoso plazo de los 2 años. Algunos jueces lo hacen de manera oficiosa. Sus asuntos llegan a los 2 años y llevan a cabo la audiencia. No en todos los casos es posible. Quizá habría que implementar alguna manera en la que los jueces pudieran hacerlo de oficio. Es muy complicado porque los jueces tenemos poquitos asuntos, arriba de 400 cada juez. Entonces es difícil porque ordinariamente, tienen que saberlo también, los abogados que han estado en audiencias o ministerios públicos, cuando salen de una audiencia de 2 horas salen cansadísimos. Y los jueces que tenemos que hacer 3 funciones al mismo tiempo, escuchar, buscar, estructurar, pues salimos muy fundidos de ese tipo de resoluciones. Desde luego eso nunca va a ser justificación en la carga de trabajo.
pero llevar 10 audiencias diarias con ese grado de complejidad sí te cuesta muchísimo. Habrá que implementar medidas, no es justificación de ninguna manera, porque las personas que están adentro buscan salir para estar con sus familias, para trabajar. Va a ser complicado porque los van a discriminar. Siempre va a ser muy complicado. Por último, antes de pasar ya a las conclusiones, además de recomendarles un libro, me gustaría hablar de esta diferencia o estos ciertas situaciones que me he percatado sobre qué ofrecemos en las audiencias como abogados, datos o medios de prueba en la medida cautelar. Ustedes saben que cuando se pide duplicidad en un asunto o se pide resolver en 72 o en 144 horas, el Código Nacional faculta que puedan ofrecer datos o medios, depende del tipo de medida. Si la medida es de carácter personal, pueden ofrecer medios. Si me permiten el consejo, antes de pasar a las conclusiones de la charla de hoy, si me permiten el consejo para efectos prácticos, yo les sugeriría que nos quedemos con datos siempre y cuando lo expliquemos nosotros. ¿Y por qué datos en lugar de medios? Porque a veces confiamos en las personas equivocadas. A veces confiamos en peritos que van a la audiencia y ni dicen bien el nombre del patrocinado. O a veces confiamos en un testigo que se le olvida todo en ese momento. Y ese es nuestro medio de prueba. ¿Por qué no hacer una entrevista bien planeada, una opinión técnica bien planeada, bien estructurada, bien revisada y ofrecerlo como dato? Al final de cuentas la valoración es la misma, sigue siendo valoración racional. Sigue siendo valoración racional. Sana crítica, reglas de la lógica, conocimiento científico, máximas de la experiencia. Sigue siendo lo mismo. Solamente que ahora ustedes se harán responsables de la información que den. Ya no se la van a dejar al testigo que se va a equivocar y nada más escucha así el cachetadón de que en la frente del abogado de no puede ser, ¿no? O no han visto ese meme donde le preguntan si el abogado le dijo lo que tenía que decir y el cliente, ¿no? No. Pongámoslo todo en nuestras manos como abogados. Como abogados es más fácil sintetizar la información y explicarla. Y recordemos que los jueces no ven la carpeta. Es decir, quien no diga algo en la audiencia es responsabilidad de quien no lo diga. No asuman que el juez, antes de su audiencia, va a leer su carpeta judicial para ver qué ha pasado antes, porque eso no pasa. No lo asuman, porque si dejan todo en manos del juez, se pueden llevar una decisión que no sea de su agrado. Cuidado con eso. Datos o medios, en mi opinión, y obviamente depende del juzgador, esta es mi opinión, este es mi criterio, yo aconsejaría mejor datos en lugar de medios. De todas formas, para que haya el medio tiene que haber el dato. Para que haya el medio tiene que estar el registro en la carpeta. Y para que ustedes tienen que justificar la posible contradicción que dijo el testigo o dijo el perito, ya cuando den sus argumentos para el debate de la medida. Centrémonos en eso y que el debate surja solo sobre esos 4 puntos. Digan ustedes tracen una estrategia, busquen en cuál ven mayor factibilidad o de imposición o de no imposición. Usualmente lo van a encontrar en necesidad y en proporcionalidad. No lo van a encontrar tanto en idoneidad porque todas las medidas en algún punto cumplen con la finalidad legítima que, reitero, evitar la obstaculización del procedimiento y también el peligro de sustracción de acción de la justicia. Por último, tal como les comentaba, esta charla se trata de ponernos en el lugar del otro. Se trata de que cuando nosotros nos escuchemos y nos veamos en el espejo, a ver, yo soy el agente del Ministerio Público y en la audiencia voy a decir que la persona falsificó su domicilio porque en su licencia para conducir dio otro. Yo seré el juez. Eso me lo va a comprar, me lo compraría yo. Si ni ustedes mismos se la compran, no es un buen argumento. Háganse una prueba ustedes. Hagan autocrítica siempre. Si ustedes como abogados dicen, quiero acreditar asiento de familia, voy a llevar las actas de domicilio de sus hijos, acreditará que lleve con él, no necesariamente. Siempre ponerse en el lugar del otro. Algo que me aconsejaba un titular que tuve cuando era secretario de colegiado es: juega al abogado del diablo. Consejo final. Ustedes como abogados piensen qué puede alegar el Ministerio Público, qué consecuencias de lo que ustedes digan son sus puntos débiles. En lugar de plantear una estrategia y decir voy a atacar estos puntos, piensen cuáles son los puntos débiles de sus puntos, por dónde les pueden pegar y guarden esa argumentación para su segunda intervención. Ministerios Públicos,
ya saben qué puntos son los que tienen, no busquen alegar eso, busquen fortalecer sus debilidades en la argumentación, porque de esa manera sus resoluciones, o mejor dicho, sus peticiones irán mejor fundadas. Solamente les pido que sí seamos lo más conscientes que en sus manos, abogados, en sus manos, ministerios públicos y en sus manos, estudiantes, en el futuro van a tener personas que esperan justicia y que van a confiar en sus capacidades. Y si son ministerios públicos, ya ven que la Corte dijo que excepcionalmente pueden representar a la víctima, que por eso no se analizan los parámetros así. No comparto el criterio, pero ministerios públicos ya les dijeron que ustedes también se van a hacer cargo de las víctimas. Cuidado con una persona que tenga 15 años esperando justicia por un secuestro y privación de la vida de su familiar y cometer una resolución o provocar una resolución arbitraria o de impunidad, porque todos somos responsables de lo que está pasando, todos. Lo que está pasando políticamente en el país, lo que está pasando en el sistema de justicia. No podemos decir yo lo hice bien. Todos hemos hecho algo para que estemos en la situación en la que estemos y no nos queda ahora más que ir para adelante. No me queda más que agradecer al Instituto Nacional de Ciencias Penales la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Me encanta platicar de estos temas, me apasiona el derecho procesal penal, me apasiona estar en las audiencias. Todos ustedes, siempre lo digo en las conferencias, están invitados a ver las audiencias de su servidor, Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, lunes a viernes, comienzo 9:15, no soy de los que desayuna y empieza las audiencias, ¿no? 9:15 comenzamos, excepto los jueves porque comparto sala con otro juez, en esos casos sí, lamentablemente inicio en las tardes a las 3, no porque yo quiera. Invitados todos, solamente tienen que decir que van a una audiencia de su servidor. Aprovechen, son las últimas audiencias, ya terminamos el mes y medio, ya entregaré el cargo. ¿Qué les digo? No es algo que me corresponda, lo intentamos, diría la canción. Lo intentamos, ya no vamos a estar en septiembre, pero me voy muy contento en cuanto a que estamos conscientes de la responsabilidad que implica y que espero que las personas que ingresan en septiembre pues tengan esa conciencia social que implica que una persona está en sus manos, confía su futuro en las manos de esas personas. Les dieron un folletito, vienen mis redes sociales, tengo canal de videos, no crean que bailo, no crean que hago chistes, es contenido jurídico estrictamente. De hecho los invité al curso del INACIPE por esa razón. Me pueden encontrar como @CésarHernandezAg y en ex, antes Twitter, me pueden encontrar como @DerechoSinRollo. Ahí hago bastante crítica social. Ojalá tengan la oportunidad de ver el díptico que les compartieron y no me queda más que cerrar con lo que había comentado unos instantes. Siempre que resolvamos o planteemos algo hay que ponernos en el lugar del otro. Muchas gracias. Muchas gracias por haber dado esta excelente conferencia. Ahora bien, vamos a una sesión muy breve de preguntas. Para esto mis compañeros que están en la parte de atrás nos van a ayudar con el micrófono. Si empezamos por este lado, ¿alguno de acá tiene alguna pregunta? En un momento se los llevan mis compañeros. ¿Me ayuda Hernández, por favor? Buenas tardes, licenciado, muy buenas tardes, público. Yo tengo una duda, siempre es prudente ponernos en el lugar del otro, pero en este caso, ¿qué recomienda usted, licenciado, para ponernos en el lugar, hablemos de servidores públicos, policías? Qué buena pregunta, porque a veces no comprendemos a los policías. A veces creemos que, y sí los hay, desde luego, hay policías que torturan, la tortura no se ha acabado, hay policías que cometen detenciones ilegales. Sucede a veces que los policías actúan conforme a otro marco normativo e incluso consideran que esas famosas tesis de los niveles de contacto o controles provisionales preventivos no les aplican. Por ahí escuché en TikTok a un policía que dijo eso. Yo creo que únicamente ser empáticos en cuanto al tema de la función de prevención del delito y no olvidar también que no solamente les rigen los niveles de contacto ni los controles provisionales preventivos,
sino que también a ellos les rige otro actuar que es el uso legítimo de la fuerza. El uso legítimo de la fuerza es una serie de herramientas que no ha sido lo suficientemente explorada, y en cuanto a ponernos en su lugar, únicamente yo lo haría en cuanto a la situación de emergencia, porque se suele alegar mucho que no se cumplieron los niveles de contacto cuando a la persona le vieron disparando a otra. Ahí no imagino al policía acercándose y decir, hola, buenas tardes, a través de una simple inmediación. No, tienes que detener. Los niveles de contacto son para casos en donde no es tan evidente la famosa flagrancia. Únicamente yo aconsejaría que sí nos abundemos o profundicemos en sus protocolos de actuación, qué tan compatibles son o no con los derechos humanos, porque a veces la visión de la función policial se enfoca excesivamente en la prevención y la persecución, y eso puede afectar derechos de las personas, pero hay que ver hasta qué punto. Hay detenciones que evidentemente son ilegales, pero hay otras en las que se suele ser muy cuadrado y se dice, por este pequeñito detalle, libertad. Creo que siempre hay que encontrar un justo medio, y claro, que el policía que abuse de sus funciones, que incumpla los protocolos, que incumpla las tesis y que incumpla su actuar o el Registro Nacional de Detención, pues sí iniciar las investigaciones correspondientes. Es complicada la labor policíaca, conozco de primera mano el trabajar de un policía, y sí sé que los sueldos son bajísimos, jornadas extenuantes, y la capacitación de derechos humanos no la tienen. Los que capacitan a los policías son otros policías. Es difícil que exista esa capacitación por parte de algún abogado, pero tenemos mucho trabajo por hacer. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta es la siguiente. ¿Has tenido alguna queja ante el Consejo de la Judicatura por no acatar la reforma del 31 de diciembre del 2024? Porque es muy valiente de tu parte, de verdad. Felicidades, porque necesitamos más gente así, porque de verdad sí fue algo aberrante para nuestra práctica jurídica. Por fortuna, hasta el momento no he sabido, esperemos que no. Tampoco la he aplicado muchas veces porque no me han llegado tantos asuntos. Usualmente los ministerios públicos en el reclusorio sur, varios ya te piden la justificada sin pedir la prisión preventiva oficiosa. Y eso a mí me da mucho gusto, porque significa que se actúa bajo un deber de objetividad y de lealtad. Porque suele pasar que dicen en la audiencia, prisión preventiva oficiosa, así lo dice la reforma del 31 de diciembre. Y ya tantito les das vuelta y les dices que no la aplicas, parece como si se reseteara el módem. Ahora, ¿qué argumento? Porque ese era mi argumento ganador. Entonces, consejo para agentes del Ministerio Público, les puede tocar todavía a alguien como la persona que está aquí sentada y decirles, no va a la prisión preventiva oficiosa. Y hay que preparar argumentos si quieren justificar, ahora sí, una prisión preventiva. No he tenido procedimientos hasta este momento, lo que sí es que trato de justificar lo mayor posible, porque nos impone el parámetro de regularidad constitucional, la imposibilidad de hacer control de convencionalidad de la jurisprudencia, artículo 1, por ahí hay un libro que me encanta de Yanir Rosnay, Reformas Constitucionales e Inconstitucionales, donde habla de la posibilidad de que la propia Constitución sea inconstitucional. ¿Por qué? Porque traiciona los principios básicos de la propia Constitución. Es un texto que me encantaría recomendar, pero ojalá que nunca llegue, pero ya estamos a mes y medio, entonces vamos a ver qué pasa en mes y medio. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerle mucho por su muy ilustrativa exposición, señoría. Comentarle que yo fui el último fiscal general, el primer fiscal general de justicia en el estado de Sonora, y actualmente soy estudiante aquí de doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tengo el privilegio de que el doctor Sergio Suárez Daza sea parte de mi comité ahí de tutores. Y el nombre de la tesis es precisamente la supresión parcial de la prisión preventiva justificada con base en el principio de proporcionalidad penal. Cuando usted inició su exposición, mencionó que si nos parecía justo que una persona que tuviera 2 domicilios o alguna situación pues nimia tuviera que estar privado de su libertad por una prisión preventiva justificada, y que nos pusiéramos en sus zapatos.
precisamente el espíritu o lo que me interesa a mí tener como sustancia en ese trabajo de investigación es, porque usted inclusive lo mencionó, todas las consecuencias que genera un solo día de estar privado de su libertad en cuanto a estigmatización, en cuanto a muchas situaciones. Una persona que a lo mejor es decente, pues ahí es cuando se convierte en una persona delincuente. De tal manera que mi propuesta, y yo lo que le quiero pedir es su opinión, es así como existe un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, también tener una serie de lineamientos que establezcan, aunque no sean nominales de delitos, sino una serie de parámetros o de lineamientos que establezcan para ciertos delitos que no se pueda imponer la prisión preventiva justificada. Por ejemplo, no sé aquí en la Ciudad de México, pero en Sonora existe el delito de calumnias. A mí no me parece que si hacemos un comparativo o un ejercicio de proporcionalidad en cuanto al bien jurídico tutelado de las calumnias con las consecuencias que puede tener una persona que tenga que padecer una prisión preventiva de 2-3 años, pues porque no acredita un arraigo, etcétera, me parece que es desproporcionado. Por eso mencionaba que el título de la tesis es en base al principio de proporcionalidad penal establecido en la Constitución, de tal manera que me parece que hay bienes jurídicos tutelados que no son proporcionales con la imposición de una prisión preventiva justificada. Inclusive tenemos en Sonora casos como el maltrato animal o de crueldad animal, donde que porque le pegaron una patada a un perro, bueno, pues resulta que esta persona, si no acredita un arraigo, como decía usted hace un momento, familiar, domiciliario o profesional, o bien que se llegue a demostrar o se llegue ahí el juez, el agente del Ministerio Público a justificar que puede representar un riesgo para la comunidad, que esa persona tenga que llevar el proceso privado de su libertad cuando el bien jurídico tutelado en el delito fue pues que lesionó o lastimó a un ser sintiente, como se le llama, que es un animal, pero no me parece que sea proporcional con todas las consecuencias que va a llevar la persona, un ser humano, al momento de estar privado de su libertad durante por lo menos 6 meses y con la estigmatización y con todo el padecimiento que sufre al estar privado de su libertad. Entonces, mi pregunta, o más bien mi solicitud, es si nos pudiera dar su opinión sobre esa propuesta de que así como existe ese catálogo para la prisión preventiva oficiosa, también pudiera haber lineamientos constitucionales para efectos de que ciertos delitos, inclusive probablemente hasta los culposos se pudieran incluir ahí, que el juez de control no puede imponer la prisión preventiva justificada. No quiere decir que no pueda en un momento dado ser condenado y tener que cumplir con una pena, pero que durante el proceso no tengan que estar privados de su libertad. Eso sería. Gracias. Claro, aquí yo creo que hay 3 principios que pueden peligrar con esa propuesta. Voy a jugarla a tu sinodal, ¿no? 3 principios. La prisión preventiva oficiosa en sí misma, de acuerdo con la Corte Interamericana, viola la independencia judicial. ¿Por qué? Porque evita la discrecionalidad de evaluar objetivamente los riesgos. Se impone, sin evaluar si eres peligroso o no, si puedes obstaculizar la investigación o no. Fijar una tasa a la inversa de delitos por los cuales no, también limita la discrecionalidad judicial. ¿Por qué? Porque va a haber algunos casos donde ciertas amenazas pueden causar muerte. Vi algún asunto de una amenaza de la persona estar embolsada. No sé que no es lo mismo las amenazas que las calumnias, pero las amenazas, al menos en el Código Penal Federal, admiten acuerdo reparatorio o suspensión condicional. Entonces, este catálogo podría, no estoy aseverándolo, podría, es un debate muy interesante, podría poner en peligro la discrecionalidad judicial. 1. 2. Principio de igualdad. La Corte Interamericana ha dicho que hace una lista taxativa sin discriminar. ¿Por qué? Viola el principio de igualdad porque todos los procesados deben ser tratados de manera igual. Y si todos los procesados no son tratados de manera igual, entonces hablaríamos de una disposición preferente para ciertos tipos penales. Te colocan en una situación de privilegio, que claro, que la intención o la finalidad sería evitar la saturación de las cárceles, pero podría chocar con el principio de igualdad. Y por último, el principio de proporcionalidad, porque la proporcionalidad la vemos en cuanto al tipo de delito.
pero no es así. La proporcionalidad es en función del riesgo creado con motivo de la medida cautelar. La proporcionalidad es qué riesgo procesal hay tan alto para que nosotros lo tengamos que neutralizar con una medida cautelar. Está muy interesante, pero a lo mejor para reforzar tu investigación yo te aconsejaría pues posibles objeciones sobre esos 3 puntos. Por mencionar una sugerencia. Muchas gracias. Ya por último tenemos una pregunta que nos hace el público que nos está viendo en línea. Es la siguiente: ¿por qué ya no se fija como medida cautelar la medida económica en efectivo o fianza para garantizar sus obligaciones procesales? Medida económica que en nada infiere en su presunción de inocencia, ya que antes además se garantizaba la reparación del daño con póliza de fianza. En realidad la garantía económica no significa que sea en billete de depósito. Autocrítica, es una mala práctica de algunos jueces que dicen, si no es en billete de depósito no acepto garantía económica. En realidad puede ser cualquier tipo de garantía económica, prenda, fianza, hipoteca, cualquiera. ¿Qué pasaba? ¿Cuál es la diferencia entre la libertad provisional bajo caución y la garantía económica? La primera sala de la Suprema Corte ya nos dijo que las diferencias implican que cuando hablábamos de la libertad provisional bajo caución, que es la del sistema tradicional, esta libertad que había una vez que se llevaba la declaración preparatoria, esa sí era intercambiable por la libertad, porque hasta que no pagaras, no sales. Y la garantía económica no funciona así. La garantía económica, de acuerdo con la Corte, es, si no es intercambiable por tu libertad, no significa que vas a salir hasta que exhibas la garantía. La Corte ya ha dicho muy claramente que la garantía económica no tiene que ver con la reparación del daño y que no es una medida que implique una nueva libertad provisional bajo caución, porque la libertad provisional bajo caución pues legitimaba la prisión preventiva, que aunque no decía que era oficiosa en el sistema tradicional, sigue siendo oficiosa. Yo soy de la idea de que cualquier tipo de garantía económica es válida. El personal del centro de justicia es el obligado a cambiar esa garantía en efectivo en un billete de depósito, y ya si se exhibe póliza de fianza no tendría por qué haber ninguna imposición. Ya solo para finalizar, agradecer a las personas que se conectaron de manera virtual. El hecho de que ustedes estén viendo este tipo de eventos me emociona bastante. Y para finalizar, si quieren a lo mejor profundizar sobre estos temas de las medidas cautelares, el libro de Cuauhtémoc Vázquez de las medidas cautelares también es un libro que expide el INACIPE y conjunto con la editorial Uvillus. Es un libro también bastante interesante sobre el tema, donde viene un catálogo desglosadas todas con jurisprudencia. Por parte del INACIPE le queremos hacer un reconocimiento, así como también regalar unos libros, para lo que pido que el doctor Sergio Suárez Daza me acompañe. Querido doctor, muchísimas gracias por estas reflexiones, nos han nutrido muchísimo los comentarios que se emitieron y bueno, haremos entrega de un pequeño reconocimiento. Ay, está muy bonito. Miren, qué bonito. Por favor, un aplauso. Una foto. No, gracias. Una foto, por favor. Gracias. Muy amable, gracias, doctor. También haremos entrega de unos libros. Muchísimas gracias, espero que sean. No, sí, claro, no. Su gusto, gracias. Sí, muchas gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Les recuerdo que mañana es la última sesión y que afuera está el punto de venta de los libros. Muchas gracias y que pasen un excelente día.